Cuando mi hijo me dijo que no fuera a la reunión escolar de su hija, me senté en la silla de mi cocina y sentí que el mundo se quedaba extrañamente en silencio. No lo susurró. No lo suavizó. Simplemente lo dijo como si estuviera hablando del clima. Mamá, no puedes venir. La gente hará preguntas. Tú estás ciega ahora. Algo dentro de mí se rompió, ruidoso por dentro aunque él no pudiera oírlo por el teléfono. Asentí, aunque ya no podía ver mis ojos con claridad. No es que él esperara. Simplemente colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono mucho tiempo después de que la llamada terminó. Mi palma se volvió húmeda. Mi garganta se apretó. Y mi corazón, ay Dios mío, mi corazón se sentía como si alguien hubiera puesto una piedra fría sobre él. Seguí pensando en mi nieta, la pequeña Ana, con sus abrazos con aroma a vainilla y su voz suave. Ella estaría esperándome en la escuela. Siempre lo hacía. Nunca falté a una reunión. Pero esta vez, mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Y usó mi ceguera como el cerrojo. Mi nombre es Abuela Rosa, y esta es mi historia verdadera. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si estás escuchando, gracias, mi familia. Suscríbete, y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Y si tienes tu propia historia, compártela. A veces una verdad honesta enciende el camino para otro corazón. Mi vida era sencilla. La mayoría de mis días pasaban en silencio dentro de mi pequeño hogar en la comunidad hispana de Estados Unidos, vecinos ruidosos, niños corriendo por las calles, el olor de tamales por la mañana flotando desde la tienda de la esquina. No nací ciega. Mi vista se fue apagando lentamente, como una vela que se consume centímetro a centímetro. Una mañana todavía podía leer. A la siguiente, las letras empezaron a bailar. Los doctores dijeron, degeneración, pero lo que yo escuché fue: un día, doña Rosa, vendrá la oscuridad. Lo acepté con un corazón tranquilo. Tal vez porque la vida ya me había enseñado que algunas tormentas no se pueden detener, solo sobrevivir. Mi único miedo era perder los rostros que amaba. Mi hijo Mateo, y mi dulce Ana. Memoricé sus caras como algunas personas memorizan oraciones. Mateo solía ser mi niño gentil, tímido, siempre agarrando el borde de mi vestido camino a la iglesia. Pero la vida puede endurecer a las personas. Las responsabilidades pueden convertir la suavidad en piedra. Cuando se convirtió en padre, esperé que se volviera suave otra vez. Pero en vez de eso, se volvió afilado. Quería una familia perfecta, una reputación perfecta, una vida perfecta. Y tal vez una madre perfecta también. Una que se quedara callada. Una que no causara problemas. Una que no lo avergonzara. Recuerdo el día en que me llamó, demasiado lenta, por primera vez. Luego, demasiado olvidadiza. Después, demasiado ciega. Palabras así llegan como grietas en una pared. No notas las primeras. Pero un día, toda la pared se viene abajo. La pequeña Ana fue la única que nunca cambió. Tomaba mi mano. Me guiaba con cuidado. Decía: abuelita, tus ojos parecen luz de luna. Tal vez ella no entendía mi ceguera. Pero los niños entienden el amor mejor que las explicaciones. Esa mañana, me desperté temprano para prepararme para la reunión escolar de Ana, la reunión de padres y maestros. Siempre iba. Siempre me sentaba en la misma silla. Siempre escuchaba con orgullo a los maestros hablar de sus dibujos y su sonrisa. Saqué mi mejor vestido, el azul con pequeñas flores blancas. Lo planché buscando las arrugas con los dedos. Mis zapatos eran viejos, pero estaban lustrados. Todo estaba listo. Entonces sonó el teléfono. La voz de Mateo ya estaba irritada, como si hubiera estado ensayando ese momento. Mamá, escucha, sobre la reunión. Un pequeño miedo se levantó dentro de mí. Dijo que era solo para padres. Le recordé que las abuelas eran bienvenidas. Y entonces dijo la frase que todavía pica como un moretón fresco. Mamá, no vengas.
estás ciega. La gente mirará. No quiero preguntas. Por un latido, olvidé respirar. Sabía que mis ojos estaban nublados, pero no sabía que me había convertido en algo que él quería esconder. Colgó antes de que mi dolor pudiera encontrar un sonido. No lloré. No en ese momento. Llorar requiere fuerza, y en ese instante, me sentía hueca. Me quedé quieta. Solo el tic-tac del reloj me recordaba que el tiempo seguía avanzando. Me dije a mí misma que Mateo me amaba. Tal vez estaba estresado. Tal vez no lo quiso decir así. Pero a veces la versión más verdadera de una persona sale cuando cree que no puedes verlo, aunque esté ciega. Doblé mi vestido azul. Lo guardé. Toqué la tela suave y susurré. La próxima vez, tal vez la próxima vez. Pero mi corazón sabía la verdad. Lo que no sabía esa mañana era esto. Mi hijo no estaba evitando las preguntas en la escuela. Estaba evitando otra cosa. Algo más pesado. Algo que esperaba que yo nunca descubriera. Y pronto, entraría en mi casa. Usando tacones altos, hablando con lengua afilada, y cargando un secreto que comenzaría a desenredar todo mi mundo. Dime en los comentarios. ¿Qué crees que encontré cuando abrí mi puerta más tarde esa semana? Los siguientes días fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Ana no llamó. Mateo no visitó. Ni siquiera mis vecinos notaron que no estaba saliendo. Traté de mantenerme ocupada. Limpié las superficies buscando migajas con los dedos. Regué mis plantas con cuidado. Escuché la radio de la iglesia. Pero cada noche, pensaba en la silla vacía junto a Ana en la escuela. La que yo solía ocupar. Esta vez, quedó vacía. No por mi ceguera. Sino por cómo mi hijo me veía. Pasaron 4 días. Entonces todo cambió. Acababa de terminar mi té de la mañana cuando escuché pasos apresurados entrando a mi casa, seguros, fuertes, sin disculpas. Voces que no conocía. Una mujer, joven, con voz afilada, mandona. Pongan eso en el comedor, rápido, por favor. Mi sirvienta respondió suavemente. Sí, señora. ¿Señora? En mi casa. Mi corazón golpeó con fuerza en mis oídos. ¿Quién era ella? ¿Por qué la gente le obedecía? Cajas golpeaban el suelo. Cajones se abrían. Bolsas crujían. Sonaba como si alguien estuviera mudándose. Entonces su voz otra vez, más cerca esta vez. Asegúrense de que mi cuarto esté limpio antes de que regrese. No me gusta el polvo. ¿Su cuarto? En mi casa. El aire salió de mis pulmones. Escuché, congelada. Cada sonido en mi casa se sentía incorrecto, como si hubiera entrado en la vida de una extraña. Y entonces, una voz atravesó todo. Una voz que conocía demasiado bien. Una voz que hizo que mis rodillas se debilitaran. Mi hijo. La voz de mi hijo vino desde el pasillo, mezclada con la voz de esa mujer extraña. Un tono que no reconocí. Sonaba cansado, pero no cansado de largas horas o de estrés. Era el cansancio de alguien que carga un secreto. Uno pesado. Al principio no me moví. Ni siquiera respiré demasiado profundo. Mis manos temblaron, y las apreté contra mi vestido para que nadie las viera. Luego lo escuché decir. Solo terminen de arreglar todo. Quiero que esté listo antes de que ella llegue. Ella. Esa sola palabra se sintió como una piedra en mi pecho. Di pequeños pasos hacia el pasillo, dejando que mis dedos rozaran la pared para no perder la dirección. Mi vista ya era casi niebla, solo sombras y contornos cuando la luz era amable. Pero podía oírlo todo. Me paré en la puerta. Mateo, dije suavemente. Sentí que se quedó congelado. Aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que se tensó. Oh. Mamá, dijo rápido. Deberías estar descansando. Descansando.
Su palabra favorita cuando quería que estuviera en silencio. Escuché voces, dije despacio. ¿Y alguien dando órdenes, todo está bien? Antes de que Mateo pudiera mentir, ella entró al pasillo. Sus tacones golpearon el piso como pequeños martillos. Su perfume llegó antes que ella, espeso, dulce, afilado, nada parecido a los aromas suaves de mi nuera. Se detuvo justo a su lado. Sentí su presencia como una llama cálida, pero del tipo que quema si te acercas demasiado. Les dije que pusieran las cajas en el cuarto equivocado, dijo con ligereza. Estos sirvientes, ay Dios, nunca escuchan. Sirvientes. Nunca escuchan. En mi casa. Mateo se aclaró la garganta, avergonzado. Mamá, ella es Claudia. Ella dio un paso más cerca, y supe que me estaba mirando. Juzgándome. Pesándome. Hola, dijo, dulce por fuera pero afilada por debajo. Mucho gusto, señora Rosa. Sonreí con suavidad. Mucho gusto. Pero por dentro, mi corazón susurró. ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué caminas por mi casa como si ya te perteneciera? Mi hijo no podía quedarse quieto. Se tocaba la camisa, el cabello, viejos hábitos nerviosos. ¿Por qué hay cajas aquí?, pregunté. ¿Y por qué ella da órdenes en mi casa? Claudia respondió antes de que él pudiera. Mateo no te lo dijo. Sentí su sonrisa en el aire. La alegría de alguien que disfruta tener un secreto. Me estoy mudando, dijo con naturalidad. Así que, espero que no te moleste. Mudándose. En mi casa. Se me atrapó la respiración. Hasta el aire se sentía más pesado. ¿Mudándote? Pero, yo no sabía, dije en voz baja. Mateo se apresuró. Es temporal, mamá. Solo por un tiempo. Claudia se rió suavemente. ¿Un tiempo? Amor, hablamos de esto. Será más tiempo. Amor. El suelo bajo mis pies pareció inclinarse. Mi hijo tenía esposa. Una hija. Una familia. Entonces, ¿quién era esta mujer que lo llamaba amor en mi pasillo? Claudia se movía como si fuera dueña de cada rincón. Abriendo cajones. Tocando los muebles. Inspeccionando cosas que yo había cuidado por años. Mi pequeño hogar era sencillo pero lleno de recuerdos, la vieja silla de mi esposo, fotos familiares, el altar en la esquina. Pero con cada paso que ella daba, sentía que alguien estaba borrando pedazos de mi vida. ¿Dónde está el cuarto más grande?, preguntó de repente. Quiero ese. Mi corazón se apretó. Ese es mi cuarto, susurré. Ahí duermo. Ella se encogió de hombros. Bueno, tal vez puedas moverte a un cuarto más pequeño. Necesito espacio. Mateo volvió a ponerse entre nosotras. Mamá, por favor. Vamos a acomodar algo. Acomodar algo. Eso significaba que la decisión ya estaba tomada sin mí. Pero esta solo fue la primera advertencia. Yo no sabía, todavía, que Claudia no solo estaba entrando a mi casa. Estaba entrando en la vida de mi hijo como una tormenta que destruye todo a su paso. ¿Y el secreto que cargaba? Oh Dios mío. Nos rompería de maneras que mi ceguera jamás podría. Dime en los comentarios. ¿Qué crees que Claudia escondía ese primer día? Claudia se sentó en mi sofá como si hubiera sido suyo durante años. Cruzó las piernas y chasqueó la lengua. Esta casa necesita cambios, dijo. Me gustan los estilos modernos. No, cosas anticuadas. Anticuadas. Se refería a mí. Me senté del otro lado, en silencio. ¿Y la esposa de Mateo?, pregunté suavemente. ¿Y mi nieta, su esposa sabe que estás aquí? Silencio. Espeso. Incómodo. Mateo habló rápido. Mamá, las cosas son complicadas. Complicadas. Una palabra que los hombres usan cuando no quieren admitir lo que han hecho. Claudia suspiró fuerte. Mateo explicará luego.
Ahora necesito terminar de acomodar mis cosas. Aplaudió a los sirvientes. Apúrense, rápido. No quiero polvo en mi ropa. Mis sirvientes me miraron, esperando mi permiso, pero la voz de Claudia fue la que siguieron. Mateo tocó mi hombro con suavidad. Mamá, por favor, confía en mí. Asentí. Porque las madres siempre lo intentan. Esa noche me senté en mi cama, tocando la cobija con manos temblorosas. Los sonidos de mi casa eran diferentes ahora, apresurados, afilados, incorrectos. Dios, ayúdame a entender, susurré. Y protege a mi nieta. Pero el sueño no llegó. Porque algo dentro de mí ya sabía. Una tormenta había entrado en mi casa. Y pronto. Aprendería la verdad. Una verdad más dolorosa que perder la vista. Pero no era el silencio suave que solía protegerme, el que se metía en las esquinas como una manta cálida. Este silencio se sentía pesado, como si algo se estuviera escondiendo dentro de él. Observando. Respirando. Me senté en el borde de mi cama por mucho tiempo, escuchando los ruidos lejanos en el pasillo, el arrastre de las cajas, los golpes secos de los tacones de Claudia, los gruñidos cansados de los trabajadores cargando sus cosas. La casa ya no sonaba como mía. Sonaba como de ella. Puse mi mano sobre mi pecho y susurré. Dios mío, ¿qué está pasando con mi familia? Cuando desperté, el olor a huevo frito flotaba desde la cocina. Por un momento, pensé que era la esposa de Mateo, mi nuera, preparando el desayuno como siempre lo hacía los fines de semana. Tortillas calientes. Un suave tarareo. La pequeña Ana corriendo con su mochilita. Pero entonces la voz de Claudia cortó todo. Afilada. Irritada. Agrega más sal. No, más. Ay, ¿por qué todo es tan insípido en esta casa? Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. Mis ojos estaban borrosos, pero aún podía ver formas. Sombras. Luz. Lo que vi hizo que mi corazón latiera más rápido. Claudia estaba en mi cocina como si siempre hubiera vivido allí. Trabajadores picando verduras para ella. Mis ollas y sartenes reorganizados. Mi mesa cubierta con sus bolsas y ropa. Se volteó al oírme. Oh, buenos días, dijo con ligereza. Cuidado por dónde caminas, ¿sí? Hay muchas cosas pasando. Muchas cosas pasando. Como si yo fuera una visitante allí. Busqué mi silla de siempre, la que había usado por años. Pero Claudia la apartó antes de que la tocara. Estoy usando esta, dijo. Puedes sentarte, en otro lado. En otro lado. En mi propia cocina. Encontré otra silla y me senté despacio, haciendo lo posible por no mostrar el dolor que se retorcía dentro de mí. Esperé a que apareciera Mateo. Pero no apareció. Solo Claudia seguía moviéndose, hablando por teléfono, dando órdenes, riendo en voz alta. No escuché a la pequeña Ana en ningún lugar. Ni risitas. Ni pasos. Ni zapatitos corriendo por el pasillo. Finalmente, pregunté. ¿Dónde está Ana? Claudia hizo una pausa. Me miró como si hubiera olvidado que la niña siquiera existía. Ah, la niña, dijo. Está con su madre. Su madre. Mi nuera. La esposa de Mateo. Tragué saliva. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Claudia encogió los hombros. Es mejor así por ahora. ¿Mejor para quién? ¿Mejor por qué? ¿Mejor cómo? Antes de que pudiera decir algo más, agitó la mano con indiferencia. Se va a acostumbrar a la nueva rutina, señora. Todos lo hacen. Todos. ¿A cuántos hogares les había hecho esto? Me quedé en silencio mientras su voz flotaba a mi alrededor como aire frío. Más tarde esa tarde, mi hijo finalmente entró en la cocina. Con la cabeza baja. Con la voz suave. Mamá, ¿podemos hablar? Asentí de inmediato. Se sentó junto a mí, pero no lo suficientemente cerca como para tocarme.
como si cargara algo pesado. O escondiera algo. Hay algo que necesito decirte, dijo. No quería decírtelo hoy, pero de todos modos lo vas a descubrir. Mis dedos se apretaron entre sí. ¿Qué es, mijo? Exhaló lentamente. Claudia, ella es importante para mí. Importante. ¿Lo suficientemente importante como para reemplazar a su familia? Esperé. No continuó. Así que susurré. ¿Y tu esposa? Se cubrió el rostro con ambas manos. Mamá, las cosas con ella han estado mal desde hace mucho. Tú no entiendes. Mantuve mi voz suave. Ayúdame a entender. Negó con la cabeza. Es complicado. No quiero hablar de eso ahora. Complicado. Otra vez. Alcancé su mano. Pero la retiró. Ese pequeño movimiento. Tan pequeño. Pero quemó como fuego. Entonces dijo la frase que congeló mi sangre. Por ahora, necesito que aceptes que Claudia esté aquí. Ella necesita un lugar. Y yo la necesito. Parpadeé, tratando de verlo claramente a través de la neblina de mis ojos débiles. Tratando de entender si todavía recordaba quién era yo. Recordaba cómo trabajé en 2 empleos para alimentarlo. Cómo me quedé despierta durante sus fiebres de la infancia. ¿Cómo oré por él cada sola noche? Mijo, susurré. ¿Qué hay de Ana? Ella necesita estabilidad. Mateo se levantó bruscamente. No quiero discutir. Por favor, mamá. Ahora no. Y se fue. Dejándome con mis preguntas. Dejándome con esta extraña en mi casa. Dejándome con un corazón que de repente se sentía demasiado viejo. Pero ni siquiera entonces. Tenía idea de la verdad que se escondía detrás de sus palabras. No tenía idea de lo que Claudia ya le había hecho a mi hijo. O de lo que estaba preparando para hacer después. Y muy pronto. Ella haría algo justo frente a mí, en mi propia casa. Que revelaría por qué mi hijo me alejaba. Y por qué usaba mi ceguera como su escudo. Dime en los comentarios. ¿Qué crees que descubrí cuando seguí a Claudia a la sala esa tarde? Esa tarde, los trabajadores se fueron. La casa volvió a quedar en silencio. Pero no en paz. Caminé lentamente hacia la sala, escuchando los movimientos suaves en su interior. La voz de Claudia. Un cierre de cremallera. Un cajón cerrándose. Algo metálico cayendo al suelo. Cuando entré, ella se congeló. Sentí la tensión en el aire, como si no hubiera esperado que nadie la atrapara. Su perfume volvió a llegar hasta mí. Demasiado dulce. Demasiado fuerte. Demasiado nuevo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté en voz baja. Oh, dijo rápidamente. Solo estoy reorganizando las cosas. Su casa necesita organización. Fruncí el ceño. Mi casa siempre estaba organizada. No necesitaba que ella arreglara nada. Extendí la mano hacia la mesa buscando equilibrio, y mis dedos tocaron algo desconocido. Suave. Frío. Metal. No era uno de mis objetos. Conocía cada pieza de esta casa. Lo levanté. Se sentía como una pequeña llave elegante. Claudia corrió hacia mí. Eso es mío, espetó. Lo arrebató de mi mano. Demasiado rápido. Demasiado defensiva. No dije una palabra. Pero en ese momento, supe que estaba ocultando algo. Algo grande. Y fuera lo que fuera. Ya estaba dentro de mi casa. Dormí muy poco esa noche. La pequeña llave fría que Claudia me arrebató de la mano se quedó en mi mente como una sombra. Aún podía sentir su peso, su forma, aunque me la quitó tan rápido. Sabía que ese objeto no pertenecía a mi casa. Estoy casi ciega, sí. Pero una mujer que ha vivido más de 70 años no necesita ojos perfectos para saber cuando algo está mal. Me acosté en la cama, mis yemas de los dedos recorriendo la sábana, tratando de calmarme.
pero mi corazón no se calmó. Susurraba advertencias. Suaves pero constantes. Rosa, algo no está bien. Escuché susurros en la cocina antes del amanecer. No los sonidos suaves normales de una mañana familiar. Estos susurros eran afilados, apresurados, como alguien planeando algo. Reconocí la voz de Mateo. Pero estaba cansada. Culpable. Diferente del niño que crié. Claudia, despacio, susurró. Te estás moviendo demasiado rápido. Su voz vino después. Firme. Segura. Como si supiera que controlaba todo. Amor, confía en mí, murmuró. Si quieres la vida que mereces, debemos hacer esto. Tu mamá no necesita saberlo todo. Mi pecho se apretó. Di un paso más cerca, con cuidado, apoyándome en la pared para guiarme. No quería escuchar cosas que no quería oír. Pero también necesitaba saber qué estaba pasando en mi propia casa. ¿Y Ana?, preguntó Mateo en voz baja. Su voz se quebró un poco. ¿Qué hay de mi hija? Claudia suspiró como una mujer molesta por una pequeña incomodidad. Ya hablamos de eso. Estará bien. Los niños se adaptan. Además, ahora necesitas enfocarte en nosotros. Enfocarte en nosotros. Esas 3 palabras se sintieron como agua fría bajando por mi espalda. Presioné mi mano contra mi pecho. Mi hijo sonaba acorralado. Confundido. No como el mismo. Ella continuó. Todo va de acuerdo con el plan. Solo déjame manejarlo. ¿Plan? ¿Qué plan? Di un paso demasiado cerca. Una tabla del piso crujió bajo mi pie. Los susurros se detuvieron al instante. Silencio. Espeso. Pesado. Mamá, llamó Mateo en voz baja. Forcé una pequeña sonrisa cuando entré al marco de la puerta. Buenos días. El perfume de Claudia golpeó mi nariz antes de sentir su presencia. Estaba demasiado cerca de mi hijo. Demasiado cómoda. Siéntese. Señora, dijo suavemente. Hice café. Su voz sonó dulce otra vez, demasiado dulce, el tipo de dulzura que esconde veneno bajo la lengua. Me senté. En silencio. Observando con mis oídos en lugar de mis ojos. Por fin reuní el valor y pregunté. ¿Cuándo viene mi nieta? La extraño. La habitación quedó en silencio. Hasta el sonido del refrigerador pareció más fuerte. Claudia habló antes de que Mateo pudiera siquiera respirar. Ana no vendrá por un tiempo. Sostuve el borde de la mesa. ¿Por qué no? Ella exhaló con fuerza. Su tono molesto, impaciente. Bueno, es complicado. Esa palabra otra vez. Complicado. 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 Mi corazón susurró. No, Rosa. Están ocultando algo. Me volví hacia mi hijo. Mateo, mírame. Mis ojos no están lo suficientemente claros para ver su rostro. Pero pude sentir el movimiento cuando se alejó. Mateo. Mi voz se quebró sin quererlo. Dime qué está pasando con tu esposa, ¿por qué Ana no está aquí? ¿Por qué este silencio? Se levantó de repente. Demasiado rápido. Como un hombre que intenta escapar. Mamá, por favor, dijo. No quiero hablar de esto ahora. Sus palabras dolieron. Pero las de Claudia fueron peores. Se inclinó hacia mí, su voz suave pero venenosa. Es mejor que no se involucre. Estas cosas no le conciernen. Levanté la barbilla. Puedo estar ciega, pero no soy débil. Esta es mi familia, dije lentamente. Me concierne. Claudia dejó escapar una pequeña risa. Por eso es complicado. Usted es de la vieja escuela, señora Rosa. No entiende la forma moderna en que funcionan las relaciones. Mi estómago se retorció. ¿Forma moderna? ¿Ahora la traición se llama moderna?
Extendí la mano y toqué la superficie de la mesa para estabilizarme. La madera se sentía familiar. Mi casa. Mi vida. Pero las personas sentadas en ella se sentían como extraños. Pero lo que no sabía era que esto solo era la pequeña grieta en la pared. La verdadera verdad, la que despedazaría mi corazón. Estaba esperando detrás de una puerta cerrada en mi propia casa. Una puerta que abriría por accidente. Una puerta que guardaba la razón por la cual Mateo mentía. La razón por la cual me mantenía alejada de Ana. Y la razón por la cual usaba mi ceguera contra mí. Dime en los comentarios. ¿Qué crees que encontré cuando abrí esa puerta? Más tarde esa tarde, escuché un ruido extraño al final del pasillo. Un raspado metálico. Un golpe suave. Luego susurros. Seguí el sonido, con una mano en la pared, moviéndome lentamente. Mi visión es borrosa, sí. Pero los sonidos se vuelven más agudos cuando los ojos se debilitan. Llegué al final del pasillo. El ruido venía del cuarto de huéspedes. Un cuarto que nadie había usado en años. La puerta estaba medio abierta. Solo una sombra entre la madera y la luz. La empujé suavemente. Dentro, escuché a Claudia jadear. Algo cayó al suelo. Tal vez una caja, tal vez otra cosa. Señora, dijo rápidamente. Su voz temblando. No debería estar aquí. Intenté enfocar. Formas. Luz. Sombras. Y entonces. Lo vi. O más bien. Lo sentí. La habitación olía diferente. Como a medicina. Como a desinfectante. Como a algo escondido. Mis dedos tocaron la superficie más cercana. Y sentí plástico. Bolsas. Papel. Cosas que no reconocí. Claudia se movía rápido. Por favor váyase, dijo. Este cuarto es privado ahora. ¿Privado? ¿Por qué privado? ¿Por qué lleno de cosas que no pertenecían? Mi corazón se apretó dolorosamente. Retrocedí lentamente, sintiendo que había entrado en un secreto. Uno peligroso. Aún no lo sabía. Pero ese cuarto más tarde revelaría todo. ¿Por qué vino Claudia? ¿Por qué cambió mi hijo? ¿Por qué desapareció mi nieta? Solo sabía una cosa. Y dolía. Mi casa ya no era mía. Mi hijo ya no era mío. Y la verdad estaba más cerca de lo que me di cuenta. Que Gabriel y yo encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Que la frialdad entre nosotros se derritió por fin. Pero, mi amor, la vida no siempre sigue el camino que nuestros corazones eligen. Los días siguientes se sintieron más lentos, más silenciosos, pero más pesados también. Me movía a través de mis rutinas como alguien que se desplaza bajo el agua. Cocinando por el tacto. Limpiando por la memoria. Contando los crujidos del piso solo para saber dónde estaba. Todo lo que hacía era como viven las personas ciegas, porque yo era ciega. Pero por dentro, algo más estaba fallando. Una grieta profunda y suave que no podía ignorar. Porque la verdad era simple. Y dolía de una manera que nada más lo hacía. Mi nieto no me quería cerca. No importaba cuán paciente tratara de ser, esa verdad me seguía a todas partes, como una sombra silenciosa y terca. Cada noche susurraba mi oración. Dios mío, guía mi corazón. Dame fuerzas. Y tal vez él me escuchó. Porque a la mañana siguiente, la vida cambió. Gabriel se despertó temprano para la escuela. Escuché sus pasos, ligeros, apresurados, llenos de energía juvenil que solo podía imaginar. Y la voz de Clara le siguió, firme pero suave. ¿Terminaste tu proyecto, Gaby? Sí, mamá. ¿Y tu carpeta? La tengo. ¿Y tus lentes? Sí, mamá. Me quedé cerca de la puerta de la cocina, bastón en la mano, tratando de no respirar demasiado fuerte. Sentía que ellos estaban en un mundo, y yo estaba fuera de él.
Entonces Clara se giró hacia mí. «Mamá, ¿necesita algo?», preguntó suavemente. «No, mija. Estoy bien», respondí con una sonrisa demasiado pequeña para ocultar nada. Pero no estaba bien. Porque hoy era el PTM. La reunión de padres y maestros. Y yo no era bienvenida allí. Mi corazón no latía con fuerza. No se aceleraba. Simplemente, se sentaba dentro de mi pecho como un tambor silencioso, constante, triste, imposible de pesado. Me dije a mí misma. Mantente tranquila. Él sigue siendo tu nieto. Pero a veces, la calma duele más que la ira. Pero poco sabía yo, mientras esperaba en silencio en casa, alguien en la escuela estaba a punto de hacer una pregunta que lo expondría todo. ¿Qué crees que preguntaron? Mi familia. Gabriel entró a la cocina, la mochila oliendo a libros de escuela y gel para el cabello. No me saludó. No dijo mi nombre. Solo pasó de largo, como si yo fuera un objeto en la habitación. Y eso dolió más que cualquier palabra afilada. Extendí la mano suavemente. Gabriel, dije, ¿quieres desayuno? No, ya comí, respondió, sin bajar el paso. Su voz no estaba enojada. Estaba vacía. Y el vacío puede cortar más profundo que la ira. Toqué la encimera, aferrándome a ella mientras la habitación se inclinaba con la emoción. Dios, dame paciencia, susurré. Clara besó mi mejilla antes de irse, atrapada entre dos personas que amaba, tratando de mantener la paz con sus manos. Mamá, por favor descansa. Te llamaré después de la escuela. Asentí. Y así, se fueron. La puerta hizo clic al cerrarse. La casa quedó en silencio. Y me quedé allí de pie, bastón en la mano, escuchando la quietud hasta que sentí que las paredes también escuchaban. Pensé que la mañana sería silenciosa, oración, esperar la llamada de Clara. Pero Dios siempre escribe sus planes de forma diferente. Aproximadamente una hora después, la puerta principal se abrió. No Clara. No Gabriel. Era la señora Ramírez, mi vecina con aroma a jazmín y amante del chisme. «Ay, Ebele», llamó, entrando. «Te traje los tamales que te gustan». Sonreí. Su voz llenó la habitación como luz del sol cálida. Nos sentamos juntas, ella ayudándome con el té. Pero podía sentirla mirándome, la curiosidad subiendo como vapor. Entonces llegó la pregunta que temía. ¿Por qué no fuiste al PTM? Tragué saliva. Mi nieto no quiso que estuviera allí. Su respiración se detuvo. ¿Qué? ¿Pero, por qué? Eres la abuela más dulce. Reí suavemente. Las personas ciegas también pueden avergonzar, querida. Y por primera vez, dije la verdad claramente. Soy ciega. El silencio se posó sobre nosotras. Entonces tomó mis manos, fuertes y cálidas. Ebele, eres más que tus ojos. Cualquiera que no vea eso, es el que está ciego. Sus palabras abrieron una ventana dentro de mí, una que pensé que había sido sellada años atrás. Pero entonces se inclinó más cerca. Bajó la voz. Y susurró. Escuché algo que necesito decirte. Mi corazón se tensó. Los susurros nunca traen buenas noticias. ¿Qué te contó mi vecina esa mañana, que cambió todo lo que creía sobre mi propia familia? ¿Qué crees que susurró? La señora Ramírez bajó su voz hasta que se sintió como si toda la casa contuviera la respiración. Mi sobrina dijo que alguien de la escuela la llamó, empezó, y mencionaron algo extraño. Mis dedos se apretaron más alrededor de mi bastón. ¿Qué dijeron? Exhaló. Dijeron que Gabriel le dijo a su maestra, que su abuela no sale de casa porque está completamente loca. Mi corazón cayó directo al silencio. No ciega. No enferma. No cansada. Loca. La palabra resonó, lenta, afilada, humillante. La señora Ramírez tocó mi brazo suavemente. Mi amor, no lo creí. Yo te conozco. ¿No estás loca? ¿Por qué diría eso? Inhalé,
lento, controlado, intentando que mi mundo no se desmoronara. Tal vez fue un error. Tal vez no entendió el significado. Tal vez lo dijo para evitar preguntas. Pero sin importar la razón, la palabra cortó profundo. Él solo es un niño, susurré. Ella negó suavemente con la cabeza. Los niños repiten lo que escuchan, mi amor. Y esa frase. Dios mío. Esa frase encendió una oscuridad dentro de mí. Porque si los niños repiten lo que escuchan. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Un maestro? ¿Un amigo? ¿Un extraño? No. No. La respuesta era más simple. Y mucho más pesada. Alguien dentro de mi propia casa me había llamado así. Y de repente todo tenía sentido. La distancia. El frío. La vergüenza. La forma en que no me quería en la escuela. La forma en que evitaba traer amigos a casa. La forma en que miraba a través de mí en lugar de mirarme. Sentí como el frío se extendía por mi pecho mientras las piezas encajaban. Dios, dame fuerza, susurré. Dame fuerza para lo que venga después. Porque ahora sabía. Algo estaba profundamente mal dentro de mi casa. Pero la verdad. Real, la verdad que me destrozó, todavía estaba esperando más adelante. Y cuando finalmente supe quién me llamó loca, me rompió el corazón de una manera que la ceguera nunca lo hizo. ¿Qué crees que descubrí? Después de que la señora Ramírez se fue, sus palabras se quedaron en la habitación como humo atrapado detrás de ventanas cerradas. Me senté en el sofá, sosteniendo mi bastón sobre mi regazo, y la misma frase se repitió en mi mente una y otra vez. Los niños repiten lo que escuchan. Cuanto más le daba vueltas, más pesado sentía mi pecho. Porque alguien había plantado esa palabra, loca, dentro de la boca de mi nieto. Alguien había dejado que creciera allí, salvaje y sofocante. Y la peor parte. No sabía quién. Sí, yo era ciega. Pero a veces el corazón ve lo que los ojos se niegan a ver. La casa se sentía diferente esa mañana, casi nerviosa. Como si las paredes contuvieran la respiración. Como si supieran algo que yo no sabía. Así que me senté en silencio, escuchando. Escuchar era todo lo que me quedaba. Escuchar era como sobrevivía. Y después de unos minutos quietos, escuché algo inesperado, la puerta principal abriéndose otra vez. Clara. Mamá, ¿dónde está?, llamó, sin aliento. En la sala, mija, respondí. Se apresuró hacia mí y tomó mis manos con dedos temblorosos. Mamá, regresé porque algo pasó en la escuela. Solo su voz envió una ola fría a través de mí. ¿Qué pasó, hija? Inhaló temblorosamente. Gabriel se metió en problemas. Mi corazón se apretó. ¿Qué hizo? Bajó la voz, como si tuviera miedo de que las paredes también escucharan. Le gritó a su maestra. Dijo que estaba mintiendo sobre ti. Dijo que nadie debía hablar de su abuela de esa manera. Por un momento, mi mundo entero se detuvo. Me defendió, susurré. Clara asintió. Con todo lo que tenía. Mis rodillas se debilitaron. Me senté, presionando una mano contra mi pecho. ¿Pero por qué? Clara dudó, peligrosamente mucho tiempo. Entonces finalmente habló. La maestra dijo que era ciega. Dijo que eso fue lo que Gabriel le dijo. Y cuando le preguntó por qué nunca te llevaba a la escuela, entró en pánico. Respiré lentamente. ¿Y qué dijo? El silencio de Clara apretó el aire a nuestro alrededor. La respuesta que ella me dio sacudió mi alma. Dime, mi familia, ¿qué creen que mi nieto le dijo? Clara susurró por fin. Le dijo que eras inestable. Ahí estaba otra vez. La misma herida. Solo con una voz diferente. Inestable. Loca. Rota. Algo dentro de mí se dobló dolorosamente. Mi voz se sintió delgada. ¿Quién le dijo eso a mi niño? Clara se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro.
Mamá, sabes que yo nunca diría algo así. Y le creí. Clara era dulce hasta el punto de romperse. Nunca cruel. Entonces, ¿quién quedaba? Esta casa solo contenía 3 almas. Yo. Clara. Gabriel. Y el cuarto. El que faltaba. El que siempre se iba antes de que saliera el sol. Mi hijo. ¿Dónde está Mateo?, pregunté suavemente. Clara suspiró. Viajó otra vez. Temprano esta mañana. Viajando. Siempre viajando. Siempre lejos de mí. Clara. ¿Mateo alguna vez me llamó loca? Su silencio rompió algo dentro de mí. No dijo sí. No dijo no. Pero el silencio lleva su propia verdad. Me recosté, dejando que la fría realización se asentara. Él se avergüenza de mí, susurré. Clara apretó mi mano. No, mamá. Mateo solo está, abrumado. Perdiste la vista tan rápido, y él no sabe cómo manejar sus sentimientos. Sonreí, esa clase de sonrisa que duele. Eso no es una excusa para enseñarle vergüenza a un niño. Las lágrimas de Clara cayeron en silencio. Hablaré con él. Te lo prometo. Pero las promesas construidas sobre el corazón de otra persona rara vez se sostienen. Ve a la escuela, hija, le dije. Defiende a Gaby. Eso importa más que defenderme a mí. Ella asintió y besó mi frente antes de irse. Te quiero, mamá. Yo también, mija. Y entonces me quedé sola otra vez. Me senté quieta por mucho tiempo, dejando que la palabra inestable resonara como una maldición en el hueco de mi memoria. La ceguera podía combatirla. La soledad podía tragarla. El silencio podía vivirlo. Pero ser malentendida por mi propio hijo. Eso se sentía como ahogarse lentamente. El reloj de la sala avanzaba con su tic-tac, constante, cruel. Cada tic me recordaba un tiempo en que Mateo era pequeño. Cuando se agarraba de mis faldas. Cuando me llamaba fuerte. Cuando creía que yo podía arreglar cualquier cosa. Qué fácil los adultos olvidan la suavidad que los crió. 2 horas después, la puerta principal se abrió una vez más. Esta vez, los pasos eran pequeños. Desiguales. Inseguros. Gabriel. Escuché cómo su mochila caía. Sus zapatos raspando el suelo. Su respiración temblar. Se detuvo en el marco de la puerta, inseguro. Mi voz se suavizó. Gaby, ven aquí, mi amor. Caminó lentamente hacia mí y se sentó a mi lado. Silencioso. Frágil. Toqué su brazo. No se apartó. No esta vez. Abuela, lo siento, susurró. Esas palabras calentaron lugares dentro de mí que pensé que se habían congelado para siempre. ¿Por qué, mi niño? Solzó. Mentí. Dije cosas que no debía. Acaricié su cabello suavemente. Está bien, mi amor. Los niños cometen errores. Pero entonces dijo algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se quedara quieto. No fue mi idea. Me congelé. ¿Idea de quién, cariño? Dudó, atrapado entre el miedo y la verdad. Luego dijo una sola palabra. Papá. El silencio inundó la habitación. Pesado. Espeso. Implacable. Está bien, Gaby, susurré. Cuéntame todo. Se inclinó hacia mí, con la voz temblorosa. Papá me dijo, si alguien preguntaba por ti, que dijera que no eres normal. Que no deberías salir. Que hace sentir incómoda a la gente. Mi garganta se apretó. Dijo que las personas ciegas no deberían estar cerca de demasiada gente. Dijo, que eres demasiado problema. Lo abracé fuerte mientras una lágrima finalmente se deslizaba por mi mejilla. No por la ceguera. No por la debilidad. Sino por la traición. La clase de traición que solo un niño que criaste con amor puede entregarte de segunda mano.
Pero mi familia, lo que mi nieto confesó después dolió aún más. Reveló un secreto que mi hijo había estado escondiéndome durante años. ¿Qué creen que Gabriel me dijo? Gabriel se apoyó en mí, pequeño y tembloroso, como si no estuviera seguro de si tenía permiso para decir la verdad. Rodeé su hombro suavemente con mi brazo, dejándolo tomar su tiempo. No quería apresurarlo. Los niños abren su corazón solo cuando se sienten seguros. Después de unos momentos de silencio, susurró: «Abuela, hay algo más». Mi estómago se apretó. Su voz era demasiado pesada, demasiado secreta, demasiado vieja para un niño de su edad. Cepillé su hombro suavemente. «Está bien, mi amor. Puedes decirme cualquier cosa». Dudó. Su respiración se cortó. Luego dijo la frase que hizo desaparecer el suelo bajo mis pies. «Papá dijo que no puedes vivir con nosotros por mucho tiempo». Por un momento, mi respiración simplemente desapareció. Fue como si mi pecho olvidara su propósito. Aún así, mantuve mi voz firme para él. «¿Por qué diría eso, Gaby?». Solzó y se limpió la cara con la manga. Dijo que las personas ciegas necesitan lugares especiales. Dijo que encontraría uno para ti. Un lugar donde alguien más pueda cuidarte, para que él no tenga que hacerlo. Mis dedos se apretaron alrededor de mi bastón. No por enojo, el dolor simplemente me sostuvo antes de que pudiera detenerlo. Susurré: «Un lugar, como un hogar de ancianos». Gabriela sintió contra mi brazo. Dijo que es mejor para todos. Porque tú haces todo más lento. Y lo haces sentir culpable. Culpable. La palabra me golpeó de una manera para la que no estaba lista. La ceguera me había quitado la vista, sí. Pero nunca imaginé que le daría a mi hijo una razón para empujarme fuera de su vida. Tomé una respiración larga. Muy lenta. Muy profunda. «Gabriel, ¿desde cuándo dice estas cosas?». Dudó. Luego susurró algo que hizo que el mundo se torciera bajo mis pies. «Desde antes de que te quedaras ciega». Cuando escuché eso, me di cuenta de que mi ceguera no fue el comienzo del problema, solo fue la excusa. «Dime, mi familia, ¿qué creen que mi hijo me había estado ocultando todos esos años?». Sentí las lágrimas deslizarse por mis mejillas. No eran ruidosas. Solo lágrimas silenciosas, del tipo que caen cuando la verdad se vuelve demasiado pesada para el alma. Clara siempre había sido amable. Gabriel era solo un niño, repitiendo lo que escuchaba. Pero Mateo. Mi Mateo. En algún punto del camino, él cambió. O quizá, me negué a ver en quién se había convertido. Gabriel susurró de nuevo. «Papá dijo que cuando te quedaste ciega, fue una señal de Dios de que necesitabas más ayuda de la que podemos darte». Negué suavemente con la cabeza. «No, mi amor. La ceguera no es un castigo. Es un camino». Se apoyó en mi hombro y lloró suavemente. No sollozos fuertes, solo los frágiles, de los que rompen el corazón de una abuela. Le froté la espalda en círculos lentos. «Gabriel, escucha. Tú no tienes la culpa de nada de esto, ¿me oyes?». Asintió débilmente. Le levanté la barbilla. «Y tu padre, tal vez está confundido. Tal vez está asustado. Pero no es tu trabajo cargar con sus miedos». Miró hacia abajo. «Pero se enoja si hago preguntas». Un dolor silencioso se extendió por mí. Los niños nunca deberían tener miedo de sus padres. No así. No en silencio. «Gaby», le pregunté suavemente, «¿alguna vez te dijo por qué no me quieres cerca?». Asintió. «Dijo que haces que la casa se sienta pesada. Y dijo que no sabes ser agradecida». Mi respiración se atascó. Desagradecida. Le había dado todo a ese niño. Mi juventud. Mis sueños. Mi fuerza. Mi vida entera. Algo dentro de mí se quebró, suave, dolorosamente. No era ira. No era odio. Solo un cansancio del alma.
Gabriel se limpió la nariz y susurró aún más bajito. Abuela. Papá dijo que lo dejaba solo demasiado cuando era pequeño. Eso no era verdad. Trabajé en 2 empleos solo para sobrevivir. Lo llevaba a todas partes. Lo crié sola cuando su padre se fue. Susurré, casi para mí misma. ¿Él cree que lo abandoné porque trabajé? Gabriel asintió. Dijo que amabas más el trabajo que a él. Mi garganta se cerró. Todos esos sacrificios. Todos esos años. Y su recuerdo de mí era abandono. Sentí como si el mundo se hubiera movido de lugar, como si todo lo que creía sobre mi hijo hubiera sido abierto de golpe, revelando algo que nunca me había atrevido a imaginar. Gabriel se aferró a mi manga. Abuela, por favor no te vayas. Te necesito. Lo abracé suavemente, presionando mi mejilla contra sus rizos suaves. No voy a ningún lado, mi amor. A menos que Dios mismo me lo pida. Pero por dentro, presentía que algo venía. Algo que Mateo ya había puesto en marcha. Algo envuelto en excusas y viajes de trabajo. Una tormenta se estaba reuniendo. Y yo iba a enfrentarla a ciegas. Pero mi familia no sabía que la tormenta llegaría esa misma noche. Y cuando llegó, mi hijo me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué creen que Mateo me dijo cuando por fin regresó a casa? La tarde avanzó lentamente después de que Gabriel me contó todo. Me senté en el sofá con mi bastón descansando a mi lado, escuchando la casa respirar con sus silencios inquietos. Algo en el aire se sentía distinto, más pesado, más viejo, como si guardara sus propios secretos. Gabriel se quedó cerca. Los niños no siempre hablan, a veces simplemente se aferran a la persona con la que se sienten más seguros. Se recostó contra mi brazo, pensando en silencio, tal vez con la culpa retorciéndose dentro de él aunque no era suya para cargar. Seguí trazando pequeños círculos en su espalda, de la misma manera que lo hacía cuando era un bebé. La ceguera te quita la vista, sí, pero nunca le quita a una abuela su instinto. Cuando la noche comenzó a sentarse, una presión conocida se formó en mi pecho. No era miedo. No era enojo. Solo la tranquila certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Y yo tenía razón. Exactamente a las 7:20 de la tarde, la puerta principal se abrió. Los pasos que siguieron eran inconfundibles, pesados, impacientes, inquietos. Mi hijo, Mateo, había regresado. Mi estómago se apretó, aunque mi rostro se mantuvo tranquilo. La ceguera me había entrenado en muchas cosas. La paciencia, sobre todo. No dijo mi nombre. No saludó a Gabriel. No preguntó por el día. Fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador. Lo cerró con fuerza. Luego volvió a salir, caminando de un lado a otro con un ritmo que sabía a frustración. Sentí a Gabriel tensarse contra mí, el terror silencioso de un niño, de esos que crecen cuando han aprendido que pasos significan problemas. Entonces la voz de Mateo recorrió el pasillo. ¿Dónde está mi mamá? Gabriel apretó mi brazo. Susurré, estoy aquí, mi amor. Mateo entró en la habitación. Antes de que hablara, sentí el calor de su presencia. Olía a trabajo, papeles, colonia, cansancio. No se sentó. No se suavizó. Simplemente dijo, necesitamos hablar. Asentí lentamente. Sí, mijo. Lo sé. Pero mi familia no estaba lista para las primeras palabras que salieron de su boca. Cortaron más profundo que el momento en que perdí la vista. ¿Qué creen que dijo? Mateo dejó escapar un largo suspiro irritado, de esos que hacen que una madre se sienta una carga solo por respirar. Entonces lo dijo. Mamá, estás haciendo las cosas demasiado difíciles. La frase quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Apreté mi bastón. ¿Difíciles, mijo?, pregunté en voz baja. Sí, dijo. Mira lo que pasó hoy. Gabriel se metió en problemas por tu culpa. Sentí a Gabriel estremecerse. Negué suavemente con la cabeza. Él me estaba defendiendo.
Ese es el problema, respondió Mateo con brusquedad. No debería tener que defenderte. Sus pasos se movieron otra vez, de un lado a otro, de un lado a otro, sus palabras saliendo rápido, como si las hubiera ensayado. Estás ciega, mamá. No puedes moverte con seguridad. Necesitas ayuda para todo. Creas complicaciones. Complicaciones. No amor. No sacrificio. Solo una molestia. Trae saliva. Mateo, soy tu madre. No respondió. Así que lo dije otra vez, más bajo. Soy tu madre. Exhaló con fuerza, como si ese título ya no significara nada. Entonces dijo la frase que todavía resuena en mi corazón. Mamá, deberías estar agradecida de que siquiera te hayamos dejado quedarte tanto tiempo. Gabriel jadeó. Yo no. Mi corazón simplemente se dobló sobre sí mismo. Mi mano se levantó hacia mi pecho, tratando de calmar el dolor. Agradecida, repetí en voz baja. Sí. La mayoría de las familias mandan lejos a los ancianos. No lo hacen su responsabilidad. Algo se movió dentro de mí, no físico, sino emocional. El vínculo que nos sostenía se agrietó. Mateo, susurré, yo te di todo. Nunca pedí todo, respondió con dureza. Pedí paz. Paz. Los resentimientos suelen crecer en silencio, especialmente en hijos que sintieron la ausencia de un padre trabajando para mantenerlos con vida. Pero escucharlo de él. Se sintió como una segunda ceguera, dentro del corazón. Hablé en voz baja. Mijo, dijiste a tu hijo que estoy loca. O que soy inestable. No dijo nada. Silencio. Y el silencio es una confesión. Asentí una vez. Entonces sí lo hiciste. Se dejó caer en una silla con un gemido de frustración. Está bien. Sí. Dije cosas. No así exactamente. Pero la gente nos mira raro. Preguntan por qué mantenemos a una persona ciega en casa en vez de conseguir ayuda. Mantuve mi voz firme. No soy una carga. Negó con la cabeza. No entiendes. Sí lo eres. Lo haces todo más lento. Mi respiración tembló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miró hacia otro lado. Porque siempre lloras. Casi me reí, no por gracia, sino por incredulidad. No he llorado delante de ti en años. No hubo respuesta. En su lugar, dijo, ya te encontré un lugar. Un hogar. Para ancianos. Ellos saben cómo tratar a personas como tú. Personas como tú. Gabriel apretó mi mano con fuerza. Papá, no. No la mandes lejos. La voz de Mateo se endureció. Gabriel, basta. No entiendes las responsabilidades de los adultos. El pobre niño temblaba. Apreté su mano. Mateo, dije, mira a tu hijo. Él no lo hizo. Así que lo repetí, con más firmeza. Míralo. Finalmente levantó la mirada, hacia un niño temblando de miedo. Lo estás lastimando, susurré. Se le pasará, respondió Mateo. Y en ese momento, lo sentí. Un muro alrededor de su corazón, uno que ya no podía escalar. Si me envías lejos, susurré, romperás algo dentro del que tal vez nunca se pueda reparar. Su voz se mantuvo fría. Ya está decidido. Pero mi familia, lo que dijo después expuso la verdadera razón por la que quería que me fuera. Y era algo que nunca había imaginado, que creen que confesó. Me recosté en el sofá de la pequeña habitación de invitados, escuchando los sonidos tranquilos dentro de la casa. Una casa que alguna vez se sintió como mía. Ahora parecía un lugar donde mis pasos eran demasiado ruidosos. Un lugar donde incluso mi respiración parecía prestada. Pero incluso con esa pesadez, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Porque al fin, Alma conocía la verdad. Quizá no toda. Pero lo suficiente para ver que yo no era el monstruo del que su padre susurraba.
A la mañana siguiente, desperté temprano. Hábito, edad, recuerdos, todos se levantan con el sol. Las mujeres mayores no aprenden de repente a dormir hasta tarde. Caminé en silencio hacia la cocina y preparé café. No esperaba que nadie se uniera a mí. Pero después de unos minutos, escuché pasos suaves. Era Alma. Su cabello desordenado, sus ojos todavía somnolientos. Y por un momento vi a la niña que solía ser. Abuela, susurró, ¿podemos hablar? Asentí y le serví su leche caliente, justo como le gustaba. Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza, observando el vapor. ¿Por qué papá no quería que vinieras a mis eventos escolares?, preguntó. Esa pregunta penetró más profundo que cualquier otra cosa. Podría haber mentido. Había protegido a mi hijo durante tantos años. Pero Alma merecía la verdad. Mi niña, dije suavemente, tu papá lleva un dolor del que nunca aprendió a hablar. Y a veces, cuando las personas esconden su dolor demasiado tiempo, lo convierten en silencio para los demás. Ella bajó la mirada. Siempre decía que eras demasiado difícil. Sonreí, pero la tristeza permaneció debajo de la sonrisa. Lo sé. Pero eso no era cierto. Nunca fui perfecta. Pero siempre lo amé. Incluso cuando él se negaba a verlo. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Solo el reloj llenaba el silencio. Luego susurró. Abuela, quiero que estés en mi graduación. No me importa lo que diga papá. Mi respiración se detuvo por un segundo. Por primera vez en años. Alguien en mi familia me eligió a mí. Alcancé su mano. Si tu papá no está de acuerdo, dije suavemente. No voy a pelear con él. No añadiré más tensión a tu vida. Ella apretó mi mano con fuerza. No. Estoy cansada de fingir que nuestra familia está bien. Quiero que estés allí. La esperanza, suave, cálida, cautelosa, se asentó entre nosotras. Unas horas después, escuché a Damien salir para trabajar. Sin saludo. Sin mirar hacia la cocina. Solo la puerta cerrándose tras él. Alma me miró. Creo que está enojado. Lo sé, dije. Pero deja que sienta lo que siente. No podemos controlar el corazón de otra persona. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. No quiero perderte, abuela. No lo harás, susurré. Pero lo que no sabía, lo que ninguna de nosotras sabía, era que Damien ya había decidido algo. Algo doloroso. Algo que él creía que arreglaría la situación. Y para la noche siguiente, vería en sus ojos una mirada que nunca había visto antes. No enojo. No decepción. Sino algo más oscuro. Algo frío. Dime en los comentarios. ¿Qué crees que está planeando Damien? Alma tenía ensayos esa tarde, así que me quedé sola en casa. Lavé los platos. Doblaba la ropa. Limpiaba el pasillo. No porque alguien me lo pidiera, sino porque hacer cosas pequeñas me hacía sentir presente, no invisible. Cerca del atardecer, la puerta principal se abrió, demasiado fuerte. Damien. Sus pasos entraron en la casa con un peso afilado y enojado. Cada paso parecía una advertencia. Seguí doblando la toalla entre mis manos. ¿Por qué tocas mis cosas?, espetó detrás de mí. Me giré, manteniendo la voz firme. Solo estaba ayudando, mijo. ¿Se burló? No necesito tu ayuda. No quiero que le digas a Alma cosas que no necesita oír. Y no quiero que llenes su cabeza de mentiras. La palabra mentiras golpeó como una piedra. No he mentido, dije en voz baja. Se acercó. Lo dices. Pero nunca asumes responsabilidad. Siempre te haces la víctima. Lo estudié cuidadosamente. Ojos rojos. Respiración irregular. Un olor que me recordaba lugares a los que rezaba para que nunca regresara. Mijo, ¿has estado bebiendo? Se congeló. Solo por un momento.
Luego dio una risa fría y amarga. Oh, ¿ahora quieres actuar como madre? Demasiado tarde para eso. Sus palabras ya no cortaban como antes. Sonaban cansadas, gastadas. Como si discutiera con recuerdos, no conmigo. Lo siento, dije suavemente. Por todo lo que no hice bien. Pero nunca dejé de amarte. No me escuchó. Él nunca lo hizo. Paseaba de un lado a otro, con los dedos en el cabello, respirando de manera entrecortada. Luego se giró bruscamente. Necesitas irte mañana. No hoy. No para siempre. Solo mañana, como si fuera a hacer el check-out de una habitación. Asentí lentamente. Si eso es lo que quieres, me iré. Se sorprendió. Como si esperara que suplicara. Pero no lo hice. Suplicar no cura los corazones rotos. Se alejó sin decir una palabra. Me senté en el sofá. Y por primera vez en años, sentí algo claro. No dolor. No tristeza. Claridad. Mi hijo no me odiaba. No me estaba rechazando. Estaba aterrorizado del amor que nunca supo cómo recibir. El miedo hace que las personas sean crueles. Cerré los ojos. Mañana me iría. Pero mañana también pasaría algo más. Algo que abriría el silencio. O nos separaría para siempre. La mañana siguiente llegó lentamente. No me apresuré. No empaqué con pánico. No lloré como podría haberlo hecho hace años. En cambio, me moví con cuidado por la habitación de invitados, doblando mi pequeña maleta, peinándome, preparándome no para una despedida, sino para la paz. Me preparé un pequeño desayuno. Damien no bajó. La casa se sentía pesada, como si contuviera la respiración. Alrededor de las 10, escuché el auto de Alma entrando en la entrada. Entró rápidamente, con los ojos buscándome de inmediato. Abuela, dijo, sin aliento, papá me llamó. Dijo que te vas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sonreí suavemente. Mi niña, no te preocupes. Tu papá necesita espacio. Necesita tiempo. Eso es todo. Ella negó con la cabeza, frustrada. No puedes seguir haciendo esto. No puedes seguir empujándote. No hiciste nada malo. Toqué su mejilla. A veces los niños culpan a sus padres por viejas heridas que nunca aprendieron a nombrar. Ella parpadeó, conteniendo las lágrimas. No quiero que te vayas. Lo sé, susurré. Pero no me iré lejos. Puedes visitarme cuando quieras. Me abrazó con fuerza, más fuerte que nunca antes. En ese momento, me di cuenta de algo. Había venido aquí queriendo ver si mi hijo todavía tenía espacio para mí. Pero encontré otra cosa en su lugar. Encontré el corazón de mi nieta abriéndose hacia mí de una manera que nunca imaginé. Y tal vez, eso era suficiente. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Pero justo cuando alcancé la manija, la puerta principal se abrió de golpe. Ahí estaba Damien. Su rostro pálido. Sus ojos cansados. Su camisa arrugada, como si tampoco hubiera dormido. Se congeló al ver la maleta en mi mano. ¿De verdad te vas?, preguntó, con voz baja. Sí, mijo, dije. Tú me lo pediste. Tragó saliva, mirando al suelo. Alma dio un paso adelante. Papá, para. Háblale. Di algo que no sea enojado. Por un momento, no se movió. Luego levantó la cabeza y me miró. ¿Por qué viniste a mi casa? No fue agresivo. No fue cruel. Sonó como alguien que no entendía su propio corazón. Respondí con honestidad. Porque te extrañé. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué querías? Una disculpa. No, dije suavemente. Solo una oportunidad. Una oportunidad de sentarme de nuevo en tu mesa. Una oportunidad de escuchar tu voz. Una oportunidad de amarte sin ser excluida. Cerró los ojos. ¿Por qué ahora?
susurró. ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué ahora? Me acerqué. Porque no se nos promete tiempo, mijo. Y no quería irme de este mundo sabiendo que mi hijo pensaba que no lo amaba. Algo se quebró en su expresión. Como si un muro finalmente se resquebrajara. Se veía como un niño otra vez. El mismo niño que corría hacia mí cuando se caía, llorando. Mami, me duele. Ahora estaba allí, un hombre adulto, sufriendo de maneras que no sabía cómo explicar. Se apoyó en el marco de la puerta y susurró. No te bloqueé de los eventos escolares porque estaba ciega, mamá. Te bloqueé porque me daba vergüenza. Me quedé paralizada. Tomó un respiro tembloroso. No quería que la gente viera que tenía una madre que trabajaba limpiando. Una mujer que nunca hablaba. Elegante. Una mujer que vestía ropa sencilla. Me daba vergüenza. Cada palabra dolía más, pero con verdad, no con crueldad. Alma se cubrió la boca, sorprendida. Damien siguió hablando. Y cuando crecí, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Pero en lugar de disculparme, en lugar de asumirlo, mantuve mi distancia. Para no tener que enfrentar lo que hice. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. No decía esto para herirme. Lo decía para liberarse a sí mismo. Y tal vez para liberarme a mí también. Perdóname, dijo de repente, con la voz quebrada. Perdóname, mamá. Te alejé porque no quería ver la verdad de en quién me había convertido. Me acerqué un paso. Luego otro. Y cuando llegué a él, puse mi mano en su mejilla. Mijo, susurré, nunca fuiste demasiado bueno para mí. Y yo nunca fui insuficiente para ti. Simplemente nos dolíamos de maneras diferentes. Se quebró. Sentí su cuerpo temblar mientras lloraba, como llora un hombre adulto. Cuando ha guardado todo dentro demasiado tiempo. Alma observaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo abracé como solía hacerlo cuando era pequeño. Mijo. Está bien. Estoy aquí. Después de un largo momento, se apartó y se secó el rostro. Mamá, dijo suavemente, no te vayas. Quédate. Por favor. Mi corazón tembló. Solo si empezamos de nuevo, susurré. No más mentiras. No más silencios. Solo la verdad, aunque duela. Asintió lentamente. Puedo hacer eso. Pero justo cuando todo se sentía más suave, más tranquilo, casi sanado. Ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría la forma de nuestra familia para siempre. Dime en los comentarios. Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías o te irías para siempre? Alma tomó mi mano suavemente. Abuela, puedes venir a mi graduación. Sonreí, sintiendo calor en el pecho. No me la perdería por nada del mundo. Damien se secó los ojos nuevamente. Me aseguraré de que tengas un asiento en primera fila. Reí suavemente. No es necesario. Sí, mamá. ¿Lo es? Nos sentamos juntas en el sofá, los tres. No perfectos. No mágicamente sanados. Pero abiertas, finalmente abiertas. Por primera vez en muchos años, sentí que la paz se asentaba en mis huesos. Más tarde esa noche, después de la cena, Damien se sentó a mi lado en silencio. Mamá, dijo, gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haría, susurré. El corazón de una madre no se cierra. Solo espera. Asintió. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Ahora vendrás a todos los eventos. Todas las reuniones. Todas las celebraciones. No me importa lo que piensen los demás. Eres mi madre. Esas palabras curaron heridas que había llevado durante años. Me quedé con ellas esa semana, y poco a poco, la casa dejó de sentirse pesada. Comenzó a sentirse como familia de nuevo. Hoy, mientras comparto esta historia, estoy sentada en mi pequeña silla en el porche, viendo a Alma comenzar su futuro.
con confianza y amor. Asistí a su graduación. Me senté en la primera fila. Damien estuvo a mi lado todo el tiempo. Y cuando Alma cruzó ese escenario, me miró a mí, no a su padre, no a la multitud. Y sonrió. Porque sabía que luché por mantenernos conectados. Y tal vez, ella también luchó por mí. La vida es extraña. A veces las personas que amamos nos lastiman más. No porque no nos amen, sino porque no saben cómo enfrentarse a sí mismos. Si aprendes una cosa de mi historia, mi gente querida, que sea esta. No cierres tu corazón. Aunque otros cierren el suyo. Porque un día podrían buscar el amor que rechazaron. Y cuando ese día llegue, tu perdón podría ser la luz que siempre le faltó. Gracias por escuchar mi historia. Gracias, de verdad. Si tienes tu propia historia, estoy aquí. Compártela conmigo. La escucharé con un corazón cálido.